Ahí está grabando, espero que se me escuche bien. Hola, profe. En este video voy a explicar la Segunda Guerra Mundial. Bien, una de las principales, una de los mayores impulsantes de esta Segunda Guerra Mundial fue la crisis económica que venía azotando todo el mundo luego de la Primera Guerra Mundial. Todo esto junto al crash que hubo en la bolsa en 1929, en la bolsa de Estados Unidos, permitió el ascenso del totalitarismo en Europa, dando así lugar a que Hitler pueda aprovechar el deseo de revancha que tenía Alemania tras la supuesta humillación que habían obtenido luego del Tratado de Versalles, además de poder aliarse junto a Mussolini en Italia, que también compartía sus mismos ideales. Esta guerra estuvo compuesta mayoritariamente por dos bandos, completamente, mejor dicho, por dos bandos. El bando del eje, que estaba compuesto por Japón, Alemania e Italia, mientras que estaba el bando de los aliados, que estaba compuesto por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, además de la Unión Soviética. Acá está la bandera de ambos bandos. Por un lado están las banderas del eje, mientras que por el otro lado están la bandera de los aliados. Un dato muy importante de la Segunda Guerra Mundial fue que fue la primera guerra que empleó alta tecnología para el combate. Por ejemplo, los aviones empezaron a ser más potentes, más grandes y más resistentes, además de empezar a contar con la capacidad de cargar bombas en ellos para usarlas en el campo de batalla. Además del aumento de las ondas de radio, permitiendo así una comunicación mucho más lejana. Combinado esto con el avance de la industria automotriz permitiendo la creación de tropas móviles, además de nuevos modelos de tanques, y un gran cambio fue la creación de los portaaviones, permitiendo poder mover los aviones sin tener que estar piloteando encima de ellos. La Segunda Guerra Mundial se dio mayoritariamente en tres etapas, que fue la ofensiva del eje, la estabilización de la guerra, además de, para finalizar esta guerra, la ofensiva aliada. Por una parte, la ofensiva del eje comienza en 1939 y termina en 1940. En 1939, el 1 de octubre, empieza la Primera Guerra Mundial cuando Alemania invade Polonia, para que luego, 2 días más tarde, Francia y el Reino Unido le pidan a Alemania que eh, saque sus tropas de Polonia, para que si no iban a declararle la guerra a Alemania. Alemania no cumple el pedido de Francia y el Reino Unido y estos entran en guerra. Ya para 1940, de agosto de ese mismo año, los nazis logran tomar París, luego atravesar la línea Maginot que había sido puesta como método de defensa luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Acá hay un mapa que muestra los países conquistados por el eje luego de que Alemania invada Polonia hasta el año 1940. Por otro lado, siguió la estabilización de la guerra, en la cual pasó a una guerra menos activa, como estaba en la primera parte, siendo que en 1941 el Ejército Rojo detiene el avance de los nazis luego de que estos rompieran el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Qué había sido el pacto Ribbentrop-Molotov? Este pacto había sido un pacto de no agresión firmado entre Hitler y Stalin, los líderes de Alemania nazi y la Unión Soviética, para que el 7 de diciembre Japón bombardee Pearl Harbor, haciendo que Estados Unidos entre a la guerra mundial, cambiando completamente las tornas de lo que podría haber sido una guerra mundial sin Estados Unidos. Ya para 1942, el 31 de enero, los soviéticos derrotan completamente el avance de los nazis en la Unión Soviética, derrotándolos en Stalingrado, la capital de la Unión Soviética. Acá hay un mapa que muestra la ofensiva del eje frente a la Unión Soviética. Nos muestra los campos de batalla y los lugares y los movimientos que hicieron las tropas del eje y los movimientos que hicieron las tropas de los aliados en la Unión Soviética. Además, para otro punto, luego de que Japón bombardee Pearl Harbor, Estados Unidos toma esto como un ataque personal y entra a la guerra por parte de los aliados, para que en 1944 Estados Unidos mande tropas
a los aliados para que el 6 de junio desembarquen en Normandía y estos puedan comenzar a reconquistar, por decirlo de alguna manera, los territorios ocupados por el eje, mejor dicho, por los alemanes y los italianos que estaban en Europa. Ya para 1945, el 8 de abril, Mussolini es ejecutado, terminando así su gobierno en Italia. Ya para el 8 de mayo, Alemania se rinde definitivamente en la guerra para que el 6 y 9 de agosto Estados Unidos termine completamente la guerra contra Japón, lanzando las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki sobre este país, para que el 14 de agosto Japón se rinda completamente y termine la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay un mapa de cómo los aliados barrieron completamente los países, por así decirlo, conquistados por el eje para poder terminar llegando a Alemania y así conquistar Berlín y ponerle fin a la guerra por parte de Europa. Bien, esa fue toda mi explicación sobre la Segunda Guerra Mundial.